Qué precioso poder comenzar esta mañana y esta semana también, unidos en el nombre del Señor Jesucristo y teniendo este culto de celebración y adoración al Señor. Celebramos justamente la salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús y también le adoramos porque Él es nuestro Dios, Él está con nosotros siempre y además siempre está atento a todas nuestras necesidades. Vamos a tener una palabra de oración y luego les voy a invitar a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Oremos. Señor, como escuchábamos en la canción, aquí estás tú en medio de nosotros. Eres tú, Señor, el que está abriendo caminos en medio de la oposición, en medio de un mundo que pareciera haberte dado la espalda por completo. Sin embargo, Señor, tú todavía tienes oportunidades a todo aquel que te busca, que tiene hambre y sed de justicia. Y Señor, ahí estamos nosotros, tus hijos, para mostrar el mensaje del Evangelio, para presentar a Jesucristo como la mejor alternativa para alcanzar la salvación. En esta mañana, Señor, queremos entrar este tiempo con tu palabra para que tú, Dios, nos lleves a meditar en ella, pero también a tomar decisiones respecto a nuestra relación contigo y nuestro deber para con los demás. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Génesis 1:26 leemos así. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Y en el capítulo 2 leemos, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descanso de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Quiero preguntarle, hermanos, ¿ustedes han escuchado el refrán de tal palo, tal astilla? ¿Sí? O quizás el siguiente comentario. Pero qué hábil este muchacho, es igualito que su papá. Cuando estos dichos o refranes son utilizados para admirar a alguien o para felicitarle por su buen desempeño, nadie se queja, nadie se molesta. Pero producen fastidio, irritación cuando se usan para criticar o hablar mal de alguien. Yo les pregunto y les ruego que me respondan con toda honestidad. ¿Cómo creen que se sentirá Dios cuando hablan de usted o de mí como sus hijos o como sus criaturas creadas a su imagen y conforme a su semejanza? Bueno, parece que algunos de nosotros nos damos cuenta que es probable que no siempre Dios se sienta tan bien al escuchar comentarios de nosotros. Les recuerdo que el domingo anterior, en esta serie Creados para ser libres, el pastor Alfredo Arrieta nos compartió el tema Libres para relacionarse.
El tema que compartiremos hoy lleva por título Libres para reflejar a Dios. Recordemos una vez más cómo fue la creación del ser humano. Justamente hemos estado leyendo esto en nuestros devocionales los días anteriores. Y quiero decir en primer lugar que Dios nos creó tomándose Él mismo como modelo. Para todo lo que fue creando Dios antes de crearnos a nosotros los seres humanos, echó mano de su incomparable inventiva, de su divina imaginación. ¿Acaso usted se puede imaginar un día en la playa o en el campo con un cielo de color púrpura o color amarillo? ¿Disfrutaría ese tiempo allí? ¿Se imagina caminando o corriendo sobre la hierba, pero de color azul o quizás color negro? ¿Disfrutaría beber un vaso de agua color fucsia o verde petróleo? ¿Qué le parecería que todas las frutas y verduras tuvieran la misma textura y el mismo sabor? Mejor no lo sigo atormentando, hermanos, con estas imaginaciones que seguramente le parecerán absurdas. Y es que todos estamos de acuerdo con que cada cosa que existe en el mundo fue diseñado con la forma, con la textura y el color más adecuado para ellos. Y es que así los creó Dios. Y cada vez que terminaba uno de sus días de creación, Moisés, que es el que escribió el Génesis y también los otros libros del Pentateuco, escribió lo siguiente: y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Esto en Génesis 1 se repite 6 veces, versículos 4, 10, 12, 18, 21 y 25. Sin embargo, cuando Dios va a dar el toque final y culminar magistralmente esta creación, decide crear al ser humano. Y en lugar de usar su divina imaginación, se ponen de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para decidir hacer al ser humano semejante a Dios mismo. Por experto alfarero divino, Dios tomó del polvo de la tierra y nos dio una forma singular y única, por dentro y por fuera. Pero no se conformó con eso, sino que nos dio una mente con una capacidad que ninguna computadora o mente artificial ha podido superar. Sopló en nosotros su aliento de eternidad y también capacidades, según Génesis 2, versículo 7. ¿Para qué? Para que nosotros podamos relacionarnos, no solamente con el mundo material, sino además con el mundo espiritual. En otras palabras, Él nos dio la facultad de poder compartir con Él mismo, como lo hacen los ángeles allá en los cielos. De esa forma, nosotros podríamos reflejar a Dios en nuestras vidas, porque no seríamos simple materia, sino seres espirituales y eternos, semejantes a Dios mismo. En segundo lugar, podemos desprender de esta lectura que Dios quedó muy satisfecho de cómo nos hizo a nosotros los seres humanos. Moisés escribió que tras haber creado al ser humano, Génesis 1:31, vio Dios, dice, todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. En otras palabras, Dios había hecho todo lo existente, pero cuando hizo al ser humano, cuando nos hizo a usted y a mí, dijo, esto es muy bueno. Y es que a diferencia de los ángeles que fueron creados para servir al Señor, a nosotros nos creó con la capacidad, además de servirle, de poder amarle, de poder comunicarnos con Él. Y en consecuencia, poder amar a los demás y comunicarnos con los otros seres vivientes. El servicio a Dios, más que convertirse en un deber, se convirtió en un derecho de expresarle nuestro amor incondicional a nuestro Dios y Creador. En el capítulo 1 de Génesis se nos relata la creación del ser humano, empezando con la primera pareja de la humanidad, un hombre y una mujer. En Génesis 2 se hace una descripción de cómo y por qué fue creada la mujer. En el versículo 18 dice que Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida, una ayuda idónea. Dios le hizo
notar a Adán que las comodidades de este mundo no lo eran todo. Dios le hizo notar también que el trabajo tampoco lo era todo, porque Adán tenía todas las cosas para poder vivir cómodamente y también tenía trabajo porque estaba cuidando del huerto del Edén y estaba poniendo nombre a los animales que Dios había creado. Pero eso no lo satisfacía totalmente. Y así decidió el Señor crear a Eva, la compañera hecha a la medida de Adán. Así como Adán fue hecho a la medida para Eva. Desprendemos entonces de esta decisión de Dios que su gloria puede y debe ser reflejada tanto en el varón como también en la mujer. Y también desprendemos que la relación matrimonial debe ser también un reflejo de la gloria y el amor de Dios a todo aquel que lo ve. Podemos imaginarnos entonces que antes de la caída, tanto del hombre como de la mujer, por su desobediencia, ambos todavía reflejaban a Dios en sus vidas y también en su comportamiento diario. Pensemos en algunos ejemplos. Si Adán ponía nombre a los animales y cuidaba las flores y plantas en el jardín del Edén, no lo hacía pensando en hacerse famoso y cobrar regalías especiales por el derecho de ser el autor intelectual. Lo que él estaba haciendo lo hacía para la gloria de Dios. Otro ejemplo. Si Eva aprendía cómo aprovechar el uso de las frutas y las hortalizas para sacarle mejor provecho, no estaba pensando en sacar su recetario para hacerse famosa en Food Networks. Él ya lo hacía para la gloria de Dios. Un ejemplo más. La relación matrimonial de Adán y Eva era amorosa, armoniosa, fiel y respetuosa, romántica inclusive. Mejor que cualquier novela turca, mexicana, colombiana o venezolana. ¿Y por qué? Porque su matrimonio, antes que para ser felices solo ellos, era para reflejar a Dios, para darle la gloria a Dios, para honrar a Dios. Y un ejemplo extra, aún después de la caída, cuando Abel presentó su ofrenda a Dios, no lo hizo por competir y ganarle a Caín y decirle jojolete, jojolete. Lo hizo para darle la gloria a Dios. Toda la creación reflejaba la gloria de Dios. El trinar de las aves, el silbido del viento, la belleza de los atardeceres, lo refrescante de las aguas, todo, absolutamente todo. Pero definitivamente nadie mejor que el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de su creador, para reflejar su gloria a través de sus vidas. Y eso nos lleva entonces a un tercer punto. Dios nos confió la administración de toda su creación. Cuando Dios creó al ser humano, le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. También le dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todos los que tienen vida. Y como sabemos, más adelante le encargó también nombrar a los animales domésticos y salvajes y a todas las aves. En otras palabras, Dios le confió al hombre la administración de este mundo y este universo entero, poniéndolo al frente, poniéndolo como su buen mayordomo de toda esta tarea. Y el hombre entonces tuvo desde el principio la posibilidad de reflejar a Dios, ejerciendo los encargos que Dios le había dado. Hermanos, recordemos, fuimos creados con la libertad de poder reflejar a Dios en toda nuestra vida y en todos nuestros actos. Esto nos lleva entonces a pensar en lo siguiente. Por lo general, cuando los creyentes pensamos en dar la gloria a Dios, nos imaginamos un culto de alabanza con muchas canciones, con instrumentos y quizás hasta con danzas. Otros piensan en su servicio dentro de la iglesia, desarrollando sus dones espirituales y también sus talentos en uno o más ministerios. Y piensan que así están reflejando a Dios y dándole gloria.
Y la verdad es que no están del todo equivocados, porque efectivamente son demostraciones de darle a Dios la gloria. Sin embargo, debemos tener en claro que reflejar a Dios tiene que ver más con nuestra vida que solamente con hacer cosas. Cuando el Señor creó al ser humano, lo hizo al final del 6º día de la creación, como hemos leído. Y el 7º día lo santificó para que sea el día del Señor, el día también de reposo. Nos preguntamos qué relación guarda el reposo con santificar al Señor. Pues el Señor, que es el maestro por excelencia, le estaba enseñando a Adán que antes que la mucha acción, él esperaba de él devoción. Y esta actitud encierra la idea de apartarnos para el Señor en forma especial. Por eso, en lo que hubiera sido el primer día de vida para Adán, Dios lo declaró un día de reposo. Un día santificado para tener comunión con Dios, para poder tener intimidad con Dios. Si bien es cierto, los sacrificios y las ofrendas guardaban el propósito de adorar a Dios y mostrarle gratitud, Dios no tenía tanto interés en el objeto del sacrificio, como más bien en la actitud del corazón de cada adorador. Ejemplo de eso, cuando Caín fue rechazado con su ofrenda ante Dios, no fue porque a Dios no le gustó su ofrenda, sino que Dios vio su corazón y sabía que él no venía a glorificarle, porque en su vida diaria, pública y también privada, Caín no reflejaba a Dios. Caín no glorificaba a Dios. No pensemos entonces, hermanos, que nuestras acciones o servicios pueden impresionar a Dios o deslumbrarlo. No olvidemos que uno solo de sus ángeles es capaz de hacer muchísimas cosas que Dios le encarga y con una perfecta efectividad. El Señor conoce las intenciones y motivaciones de nuestro corazón. De allí que puede recibir con mucho mayor agrado la ofrenda o el canto de un pequeño niño, porque para él Dios lo es todo. Una criatura no está elaborando poses de devoción y amor, simplemente en su inocencia está diciendo, Señor, te amo. Y lo dice de corazón y busca demostrarlo con lo que hace. Por eso el Señor Jesús, una vez delante de sus discípulos, tomando a un niño, le dijo, si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que ser como este niño. Un niño sencillo, puro, inocente, que cuando quiere demostrar su amor a Dios, no tiene reparo en hacerlo con los brazos abiertos y con el corazón sincero. Un ejemplo también lo vemos en la persona del Señor Jesús. Para él, darle la gloria a Dios no era una actividad al paso, como quien pasa a saludar a sus padres porque le queda de camino cuando va a su trabajo, como quien aprovecha el tiempo. No, Jesús separaba tiempos especiales para intimar con su Padre Celestial. Generalmente, dicen los evangelios, lo hacía muy tarde en la noche o aún de madrugada, cuando nadie lo podía interrumpir, cuando nada lo pudiera distraer. Eran sus tiempos especiales e íntimos con su Padre Celestial. Y de esos momentos gloriosos, a solas con Dios, salía la fuerza, salía el poder, la energía y la determinación de hacer proezas para Dios, buscando en todo momento dejar en alto su nombre. Aunque quizás a veces a él lo ignoraran o inclusive lo ofendieran. Y es que, hermanos, vivir en la libertad de reflejar a Dios tiene que ver con haber desarrollado la disciplina de no mirarnos a nosotros mismos, ni estar tan pendiente de cómo nos ven los demás. Ser libre para reflejar a Dios es mostrar la persona, es mostrar el amor de Dios en nuestra vida y en todo momento y en todo lugar, cualquier día de semana y a cualquier hora. Esto se debe dar en nuestras relaciones interpersonales. Debemos procurar vivir en paz con los demás, buscando más dar que estar recibiendo nosotros. Debe mostrarse en nuestro trabajo, siendo responsables, siendo honestos, esforzados y también muy sinceros. ¿Por qué? Porque nuestro jefe, al fin y al cabo, es Dios.
se debe dar dentro de la iglesia, porque cada uno de nosotros pertenece a una congregación y debo asistir con fidelidad. Y ahora que estamos conectándonos virtualmente, también debo participar de los cultos y reuniones, apoyando en todo lo que está a mi alcance, en vez de ser solamente un crítico o un simple observador. Debe mostrarse también mi reflejo de Dios en mi deber ciudadano, buscando ser útil con mi aporte, con mi responsabilidad, con mi contribución, más que con las exigencias de mis derechos o el querer ser atendido o servido por los demás. Un presidente de los Estados Unidos llegó a decir: no te preguntes qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Igualmente nosotros no estemos tanto solamente teniendo expectativa de lo que Dios puede darnos, sino también de cómo nosotros podemos darle gloria, honra y reflejarle. Pablo enseñaba: todo lo que hagan, todo lo que digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. Para ir concluyendo, preguntémonos: ¿nuestra vida refleja a Dios? Eso no depende tanto de cómo nos sintamos o cómo nos veamos a nosotros mismos. Tiene que ver con cómo nos ve Dios. ¿Qué tan a menudo pasamos tiempos a solas con Él? ¿Cuánto estamos dejando que su Espíritu haga en nuestras vidas? ¿Cuánta hambre y sed tengo de su palabra? ¿Cuánto amo a mis hermanos en Cristo? ¿Cuánto estoy haciendo para que quienes no son del Señor le conozcan también como su Salvador y Dios? Finalmente, quien quiere reflejar a Dios debe buscar una vida santa y transparente, es decir, sin nada que ocultar, para así poder ser como esa pantalla de la lámpara o el vidrio de la linterna, que tienen que ser limpios para poder reflejar la luz del foco que está adentro. Jesús dijo que a una luz no tiene sentido ponerla bajo la cama, sino en un lugar visible que pueda alumbrar todo a su alrededor. Nuestras vidas fueron creadas en la libertad de resplandecer para Dios, reflejarle a todos los que nos rodean. El pecado opacó nuestras vidas hasta hacerlas objeto de vergüenza, pero Cristo vino a nosotros para que volvamos a ser luz, reflejándole a Él. Busquemos, hermanos, reflejar a Dios en nuestra vida diaria, empezando por casa, dando un trato de amor a nuestros seres queridos. En el trabajo, tengamos una buena actitud, dejando la queja a un lado y siendo esmerados en nuestro oficio. En nuestro círculo de amistades, dejándoles ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Escuchaba una entrevista que le hicieron a la cantante Yuri, por supuesto después de convertida, y ella decía que a pesar de ser una mujer famosa, con dinero, con muchos premios, con fama, sin embargo era una mujer totalmente infeliz, vacía. Tenía que dormir con pastillas y también tenía que drogarse para poder encarar cada día. Estaba esclava del alcohol, esclava del sexo. Y a pesar de que ella le daba ayuda económica y material a sus familiares, ellos también estaban viviendo en una forma totalmente perdida. Pero un día Cristo llegó a su vida. Alguien le habló del Señor y se convirtió a Jesucristo. Y empezó a darse cuenta que Cristo llenaba todos los huecos y vacíos que ella tenía en su alma. Al poco tiempo, sus familiares empezaron a notar que algo estaba ocurriendo en su vida. Y dijeron: Yuri, ¿qué te pasa? ¿Qué cosa has tomado? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Con quién te has visto? Y ella se dio cuenta de que no se había percatado de que algo extraordinario estuviese pasando en su vida. Simplemente estaba reflejando a ese Dios que estaba llenando progresivamente todo su ser. Y ella nos cuenta que en el lapso de un año, toda su familia entregó su vida a Cristo como Salvador personal. Qué precioso. Y esa experiencia podría ser la suya y la mía. Muchas veces nosotros decimos: ya hemos hablado a nuestros familiares, ya hemos hablado a nuestros conocidos y compañeros de trabajo, pero nada, tiene un corazón endurecido. Pues quizás, hermanos, puede ser que su corazón esté endurecido por el pecado, pero puede ser también que nosotros no estamos reflejando a Dios
como debía ser delante de ellos. Por eso recordemos que la meta no es tanto que nos vean a nosotros y que nos feliciten por nuestro cambio. La meta es que vean al Señor. Porque como dice la palabra, no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Señor. A Él debe ser toda la honra, a Él debe ser toda la gloria por siempre. Quisiera invitarlos a un momento de oración. Y allí en su casa, querido hermano y hermana, a tan solo 10 días de haber empezado el año, usted puede hacer un minuto de evaluación personal y mirar hacia el año que ya terminó y hemos dejado atrás y decir, Señor, yo no te he estado reflejando como debiera. Puede ser que usted le conozca hace poco o puede ser que le conozca hace muchos años, pero ha dejado que la vanidad de este mundo, los afanes, la amargura, la soledad, el corre-corre por el trabajo y las ocupaciones, hayan opacado de tal manera su vida, lo hayan entretenido de tal manera que hayamos dejado de reflejar a Dios en nuestra vida. Y eso, como decía hace un instante, ha nublado nuestra vida para que no sea lo transparente que debe ser. Y los que nos rodean ya no están viendo a Cristo en nuestra vida. Por eso en esta mañana podemos decirle al Señor, Dios, si me he dejado envolver por los afanes de ese mundo, si me he dejado opacar por los intereses temporales, en lugar de estar enfocado en los intereses eternos, perdóname, Señor. Perdóname y límpiame con la sangre preciosa de Cristo, que Él derramó por mí en la cruz del Calvario. Somos tus hijos, sin embargo, a veces dejamos de reflejarte como tú quisieras que lo hagamos. Y queremos disfrutar de la libertad que Cristo nos ha venido a dar para reflejar nuevamente a Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro trato cotidiano, en nuestra expresión de cariño y amor a nuestros semejantes, en nuestra responsabilidad frente a nuestras responsabilidades, en nuestro deber ciudadano como habitantes de este país. Y en general, Señor, poder ser esas fuentes de luz que tú quieres que seamos a todo aquel que necesita conocerte también como Señor y Salvador de sus vidas. Padre amado, ayúdanos ahora que recién estamos empezando el año a tomar decisiones firmes, a disciplinarnos en nuestra búsqueda de ti, aprovechar la oportunidad que tenemos de contar con tu palabra y poder disfrutar de ese mensaje de amor diario que tú tienes para nosotros a través de ella. Y también dejar que tu Espíritu Santo, cual alfarero divino, siga labrando nuestras vidas para ser, Señor, esas vasijas de honra y de gloria que tú te mereces. Entonces seguimos orando, hermanos. Quiero dirigirme a usted, mi amigo, mi amiga, que esta mañana también nos ha acompañado. Gracias por hacerlo. Pero probablemente usted se ha dado cuenta de que su vida no refleja para nada a Dios. Y la razón principal es que aunque usted sabe que Dios existe, Dios no está en su corazón. Dios no está en su vida. Y no se puede dar de aquello que uno no tiene. No se puede reflejar a alguien que no está habitando en uno. Por lo tanto, yo le invito en el nombre precioso de Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros los pecadores, que usted en esta hora abra su corazón a Jesucristo y le acepte como su Salvador. Si quiere hacerlo, yo le invito a hacer esta oración como si fuera suya. Repítala conmigo. Señor Jesús, he vivido muchos años hasta aquí sin considerarte a ti como lo más importante en mi vida.
He tratado de hacer las cosas en mis fuerzas. Y aunque algunas quizás me salieron bien, la gran mayoría me ha salido mal. Tengo un saldo en contra en todo el recorrido de mi vida. Pero yo quisiera que esas cosas cambien a partir de ahora. Y si tú me estás ofreciendo un empezar de nuevo, limpiando mis pecados y perdonándome por ellas, yo te pido, Señor, que tú entres en mi vida, me aceptes como hijo de Dios, borre mis pecados y mis rebeliones y vayas transformando mi carácter, mi manera de pensar, mi manera de comportarme. Y pueda yo también ser un hijo de Dios que refleje al Dios que vive en mí. Ven, Señor, a mi vida. Yo te entrego toda mi vida hoy para que tú seas mi Señor y mi Dios. Amén. Querido amigo, querida amiga, si tú hiciste esta oración que acabo de hacer como si fuera tuya, quiero decirte con toda certeza que Dios ha escuchado tu oración y que Dios quiere que tú seas su hijo y Él quiere ser tu padre. Él quiere incluirte dentro de la familia de Dios y Él quiere que su Espíritu Santo esté en tu vida para guiarte, para ayudarte todos los días de ahora en adelante. Por eso, si has hecho esta oración, ahí en la caja de comentarios del Facebook, tú dinos simplemente, yo hice la oración. Y nosotros trataremos de comunicarnos contigo para poder ayudarte en este inicio de una vida de relación y de comunión con Dios. Y a ustedes, hermanos y hermanas, que han compartido conmigo este tiempo con la palabra, busquemos al Señor en forma decidida. Antes que sigan transcurriendo los días de este año y empecemos a dejarnos envolver por los afanes y los trajines de este mundo, digamos, Señor, ayúdame a ordenarme, a priorizarte a ti en mi vida, a poner en orden las cosas como deben ser. Y entonces voy a poder reflejarte a ti. Y quizás lo que no he logrado por muchos años, lo podré lograr en este año, ganando a otros para Cristo, empezando por mi propia familia, por los que están más cercanos a mí. Que Dios nos bendiga en este propósito. Que Dios nos bendiga en esta semana.